Bueno, mientras tanto, yo creo que podemos conocernos un poco para avanzar en nuestro curso ya. Desde ya, muchas gracias y soy Cristóbal Ábalos Rojas, aquí profesor de Introducción al Nuevo Testamento en el ISEF. Hice la teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago. Después, la maestría en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, que es diferente un poco de Sagrada Teología Bíblica. Entonces, ciencias bíblicas es solamente, exclusivamente enseñado en el Bíblico de Roma y en Jerusalén, en École Biblique de los Padres Dominicos. Bueno, eh, el director, el padre Ricardo Jaquet, me pidió para hace unos cuantos meses atrás para acompañar este tipo de cursos. Como ustedes saben, el ICE está cumpliendo 25 años en este año lectivo de vida académica, que es poca en comparación a otras universidades europeas que tienen 400, 500 años. Y lo queremos celebrar ah, ofreciendo cursos, diplomados, además de los que ya tenemos. Y uno de los cuales incluye la parte teológica. El padre Ricardo Jaquet había ofrecido sobre el reino de Dios en el primer semestre y ahora un poco la parte más bíblica en el segundo semestre. Ustedes pueden consultar en cualquier momento. Voy a presentar la propuesta y quisiera que tengan toda la libertad de poder opinar, aportar, contribuir. Todos podemos enriquecernos. Esa es la, la forma, la metodología que queremos en estos 3 meses. Comienza ahora entonces en septiembre hasta el mes de noviembre. Algunos se inscribieron solamente para esta sesión. Si por ahí no se les apetece después seguir, entonces están tranquilamente exonerados, exentos prácticamente. Pero a las personas que se inscribieron ya para 3 meses, entonces vamos a hacer este proceso juntos. Y desde ya espero también contribuir con el conocimiento previo que ya ustedes tienen sobre la Sagrada Escritura. Cristología de las cartas paulinas. Yo creo que cada uno tiene una intención del por qué conocer una persona y a través de la misma lo que nos llevaría a Cristo. La persona importante no se busca, ella nos presenta la vida. Eh, Entre los jóvenes a veces se dice, estoy buscando un novio, alguien con quien tenga compatibilidad o busco una media naranja. Pero a veces esa persona no estaba buscando y se le presenta alguien sin estar esperando. Fue quizás la experiencia de Pablo, que es apóstol de Jesucristo por revelación. Históricamente, nuestro personaje no conoció al Jesús que caminaba por la Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Encarim, Jerusalén, Belén, Tiro, Sidón, todos esos lugares. Jesús caminó, según Marco, en su relato, sí, pero Pablo no lo conoció ocularmente, no fue así un testigo o un cronista, tal como, por ejemplo, lo tuvo por experiencia Juan, el apóstol Juan. Entonces, dice apóstol por revelación, utiliza en griego apocalipto o apocaliptein, porque se basa fundamentalmente en una experiencia. Y es lo que nosotros también en este curso queremos incentivar a que tengamos experiencia, además del conocimiento nutritivo que nos dará la Sagrada Escritura. Mucha gente vive sedienta de la palabra. Hay tanta gente que necesita de la palabra, que reconforte su corazón, que llene su expectativa, que le oriente, que dé sentido. Para eso, como dice el Salmo 1, feliz el hombre que medita la ley del Señor día y noche. No se queda solamente a la noche a mirar la televisión o YouTube o otras cosas, sino que medita en la ley del Señor día y noche. Es una persona imbuida en la Escritura, tal como fue Pablo, lo vamos a ver más adelante. Entonces nuestro personaje no conoce a Jesús históricamente, sí por experiencia casi profética.
Son 5 características las que define un profeta. La primera era una cierta objeción. Recuerden lo que pasó a Jeremías. ¿Cómo puede ser eso? Apenas yo soy un joven. Pablo también tuvo esa experiencia profética de revelación o de inspiración. Después vamos a ver los 5 elementos de la profecía. Eso lo tenemos en Gálatas. Bueno, entonces, la intención de este curso es, sobre todo, inspirarnos en Pablo en cómo conocer a Jesús, quién era Jesús para él y quién mejor que el primer cristólogo del cristianismo es Pablo. ¿Por qué? Las primeras cartas o los primeros escritos son paulinos. De ahí que los estudiosos dicen que la carta a los tesalonicenses son las primeras, tanto la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Dice Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Hoy lo que vamos a tratar es prácticamente dar un panorama general de lo que sería las cartas paulinas. No se preocupen que vamos a hablar de Cristo, sí o sí, eso es obvio, pero primero hay que dar un poco, como muchos quizás necesitan todavía una pequeña panorámica de abrir la puerta y ver por dónde van los textos o las cartas paulinas, llamado Corpus Paulino. Veremos 3 ámbitos: el ambiente religioso y cultural. ¿Por qué? Texto y contexto tienen que ir juntos. De ahí la frase que dice, la frase que dice, texto sin contexto es un pretexto. Entonces tenemos que manejar un poco el ambiente religioso y cultural. Después, obviamente, la grandeza histórica del apóstol. Hay algunos autores que hablan que fue el fundador del cristianismo, pero eso lo dejamos para los críticos. Y los testimonios sobre Pablo en el cristianismo primitivo. Una distinción fundamental. Pablo es un hombre de 3 culturas: hebreo, hijo de hebreos, valga la redundancia, es muy semitismo, semitismo se dice cuando viene de la raíz semítica. Hebreo, hijo de hebreos. Basta decir que es solamente hebreo, pero él dice, yo soy hebreo, hijo de hebreos, para sustentar y radicar mejor su argumento. Vive en la diáspora, Tarso, Pablo de Tarso, un pueblito que hoy más o menos está cerca de la Turquía, pero a quien también se le vincula con Jerusalén. Él habrá estudiado como adolescente en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Un rabino judío bastante renombrado, discípulo de Hillel. A Hillel se le deben las 7 reglas de interpretación de la escritura. Aquí entramos en un mundo prácticamente interesante que desde la antigüedad, imagínense ustedes, ya hubo reglas de interpretación. No es que yo agarro la Biblia e interpreto a mi manera, sino que tengo que seguir algunas pautas, tales y cuales como que la Iglesia Católica, a través de la Verbum Domini, quizás el último o la última encíclica que nos orienta un poco sobre la Sagrada Escritura, en cómo leerla, en cómo aplicarla. Entonces, hace parte de la escuela de Gamaliel, estudia a sus pies rigurosamente, porque un fariseo, recuerden que Pablo fue un fariseo, prácticamente radical, más todavía por su deseo de vivir la ley, la escritura. Después vamos a ver todo el tema de la justificación. Y los judíos de la diáspora hacían 10 partes, 10% de la población total del imperio. Era pequeñísimo, insignificante. Después vamos a ver por qué tiene la ciudadanía romana, por qué no puede ser enjuiciado por meramente judíos. Solamente el imperio romano puede, hay los abogados que estudiaron
toda la parte de Roma antigua, las leyes, saben mejor que nosotros. Entonces, tienen un estilo de vida particular que se distingue y son, digamos, más numerosos en la diáspora. Por eso hablan griego. Ahí viene el Pablo griego. ¿Por qué? Él escribió en griego koiné. Todas sus cartas son escritas en griego. Y su estilo prácticamente es poco semítico, aunque sea hebreo. Uno no nace, o sea, mejor dicho, uno no elige dónde nacer. Yo nací en Paraguay, ustedes también algunos, otros tal vez en otros países. A algunos les gustaría haber nacido en Inglaterra, aunque hoy haya fallecido la reina de Inglaterra. Pero eso nadie eligió. Fuimos así, vinimos al mundo y estamos en este momento. Pero después uno elige su formación. Uno es contadora, otro es abogado, abogada, y así. Entonces, eso ya me compete a mí elegir, o quizás mi padre promovió para estudiar esto y aquello. Ahí ya viene la cuestión de Pablo. Él elige ser fariseo. No es que le indicaron obligatoriamente a que sea fariseo, pero no fue obligado a nacer como hebreo. Ahí tenemos la ubicación de Tarso, brevemente en el mapa, no tan distante de Jerusalén. Los italianos llaman el bacino mediterráneo porque parece un cambuchí, una vasija, toda la parte del mar Mediterráneo, respiran una cultura común. Si ustedes se van a Grecia, Francia, Italia, tienen casi un estilo común de comida. Y el lenguaje, por tanto, también es bastante común. Recordando que Alejandro Magno prácticamente popularizó el idioma griego. Después viene el latín. Pablo manejaba bien el griego, que es el inglés actualmente, el idioma internacional. Probablemente como ciudadano romano manejaba el latín para comunicarse con las autoridades. Entonces, ya surgen algunas burlas y rechazos hacia los cristianos en las palabras de Cicerón. También admiración e integración. Ahí vemos los primeros cristianos, como Cornelio. Y en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte itálica, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Atención, temeroso no significa alguien que vive bajo el miedo constante. Ser temeroso de Dios en esa época significaba ser religioso, no religioso con voto en el sentido cristiano católico, sino una persona devota, con fe, que vive su compromiso cristiano adecuado a lo que sería su llamado, su vocación. Y dice, hacía abundantes limosnas y oraba a Dios sin cesar. Después vamos a ver el significado de orar sin cesar. Otra persona es Lidia, del mundo pagano. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, una que adoraba. Después viene Justo en Hechos de los Apóstoles. Entonces, alejándose de allí, fue a lo de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios. Vean ustedes cómo Hechos de los Apóstoles, que no es una carta escrita por Pablo, un libro mejor dicho, sino del Corpus Lucano. Si vos querés comprender bien Lucas y su teología, tenés que leer el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Prácticamente es un corpus. Uno permite comprender mejor al otro. Entonces, estaba la cuestión de la conexión imperial. ¿Por qué Pablo tuvo tanto éxito en la evangelización? Porque las rutas romanas posibilitaban eso, lo que se llamaba el Mare Nostrum, el mar nuestro, el mar Mediterráneo. Entonces, Roma estaba con su creciente poder, ya con una infraestructura magnánima, interesantísima. Eso favoreció para la evangelización de Pablo. ¿Por qué hoy en día acaso no se puede utilizar también la tecnología, lo que el mundo tiene para una evangelización? Sería interesante. Ahora bien, en este contexto
está la cuestión de la unidad imperial. No se dice que sea maravillosa, porque mantener un imperio cuesta caro, o mantener la estructura imperial, lo que antes llamaban de la Pax Romana. Entonces surge una nueva estructura imperial sociopolítica. Un imperio muchas veces es criticado, pero tanta gente vive de ese espíritu imperial. Por ejemplo, algunos extremistas critican el imperio actual, que todo el mundo sabe más o menos por dónde va, pero utiliza Microsoft. Todo el mundo utilizamos smartphone y eso a veces es producido en los grandes imperios. Ahora, se mantiene también como antiguamente la defensa militar. Hoy en día, la venta de armas es la principal fuente de la economía de algunos países, ya desde antes. Entonces, si vos tenías defensa militar y propaganda, y terror interno, por eso se dice panem et circum en latín. Pan y circo. Tenés que darle show a la gente, tenés que darle espectáculo para que se dé esa sensación de tranquilidad que todo está en bienestar. Desaparecen las fronteras, prácticamente todo hace parte, desaparecen las culturas autóctonas a veces porque existe prácticamente una globalización. En esa época no existía esa palabra de globalización, sino existía la oikumene, o sea, de ahí viene la palabra ecumenismo, prácticamente la comunión. Por eso Pablo dirá, no existe ni griego, ni hebreo, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino todos estamos unidos en Cristo. Ya existía ese oikumene, esa unidad. Bueno, ahí vemos el mapa de los viajes de San Pablo, no exenta de pillajes. Ya no había motochorro en esa época, pero sí habían algunos ladrones que si vos estabas transitando por una ruta, aparecían los asaltos, entonces, o ese tipo de peligros, él también lo testimonia. Tenemos la unidad cultural, la helenización promovida por Alejandro Magno, la relevancia de la polis. ¿Por qué Pablo, por ejemplo, dice, ustedes son templo del Espíritu Santo? El templo, que ya probablemente estaba por destruirse o ya estaba destruida, de Jerusalén nos referimos, era muy importante y referente para el judío. Pero los cristianos no tenían templo, no tenían capillitas, donde se reunían en las casas. Y por otro lado teníamos las polis o los lugares, las ciudades grandes como Alejandría, Roma y también lo que sería el Cairo de Egipto, Antioquía, eran las grandes ciudades. Prácticamente en los puertos, como Pablo está en Tarso, era de un puerto y tenía esa experiencia multicultural. Ahí tenemos nuevamente la cuestión de la uniformación ecuménica, la lengua común, el griego koiné. Vean que el lenguaje es un elemento común, un puente. Wittgenstein había un filósofo, y citó y ya cerca de la pausa, decía que el perro sabe que llega su dueño, pero no sabe la hora o el calendario, porque no hace parte del lenguaje canino, tener un calendario o un día, pero sí sabe que su dueño llega. Entonces es muy importante el lenguaje manejar siempre para conectarse con las personas. Y ahí a lo que veníamos citando, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Vean cómo el contexto cultural pasa también al lenguaje de Pablo en Gálatas 3:8. Siguiendo con la paz romana, habíamos dicho la resistencia y pillaje que habrá sufrido nuestro amigo durante su itinerancia de los problemas. Rubén Darío, por favor, si nos puedes leer esta parte del texto. Escucharemos tus palabras. 3 veces fui flagelado, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas,
peligros de parte de los extranjeros, peligros de la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Muchas gracias, don Rubén. Así es que si estamos evangelizando, haciendo una actividad, no se asusten con cualquier peligro, porque ya los fundadores, o mejor dicho, los primitivos cristianos sufrieron este tipo de cosas. Entonces ya tenemos esa alerta. También Lucas y Hechos, en Hechos y en el propio Evangelio dice, no se preocupen, el Espíritu hablará por ustedes. Bueno, aquí vemos calcado prácticamente lo que Pablo ha sufrido como evangelizador, testimonio propio de él. La ideología imperial que se establece con una propaganda imperial. Si ustedes van a Roma, actual a Roma antigua, ahí vemos vestigios de un templo, existía mucha propaganda. La parafernalia se refiere a todos los utensilios de culto al emperador a quien se le veneraba en vida y post-mortem. Era llamado hijo de Dios, prácticamente el César, porque recordemos que en esa sociedad existía la teocracia, mejor dicho, me sale un poco de italiano, era una sociedad teocrática, por lo tanto, había ritos con incienso, con vestimentas, con instrumentos, porque era el máximo jefe, prácticamente considerado un hijo de Dios. ¿Por qué fue la muerte de Jesús? Para los judíos, un blasfemo. Para los romanos, un agitador político. Un autor que se llama Walter Casper, cardenal, que escribe Jesús el Cristo, donde analiza un poco las causas de la muerte de Jesús. Bueno, eso brevemente. Entonces, el imperio busca crear una concordia, la humanidad feliz. Y eso era la propaganda, con inscripciones, donde vas, dice tal nombre, y eso hace parte también de la legitimación de un poder político. No, parece que no es solamente de antes, también existe hoy en día. Tiene que haber propaganda para que se legitime que está correcto lo que se hace, que está bien el modo de proceder. Entonces, el cristianismo era prácticamente una secta judía. Había gente que creía en el reino mesiánico y, por otro lado, personas que relativizaban esa espera mesiánica, en el sentido que hubo también una mala comprensión de cómo sería ese reino mesiánico propuesto por el cristianismo. Bueno, ahí tenemos la limitación de la autoridad, ética y autoridad civil, el trato con los paganos y la vida comunitaria. No fue fácil esa comunión entre judíos y paganos en el cristianismo primitivo. Esto vamos a ver la tensión que hubo, por ejemplo, en Gálatas. En el capítulo 2 muestra un poco Pedro que estaba comiendo con Pablo en una mesa y estaba comiendo algo impuro para la visión judía. De repente ve que viene otra gente y deja de comer. Pareciera que está guardando esa imagen. Y ahí Pablo le entra al propio Papa, al primer Papa le dice cosas. Entonces, imagínense ustedes decirle eso al Papa, el primero. Entonces, pues hay un padre de la iglesia que hace un comentario a Orígenes, dice que fue un teatro, como que para enseñarles a los cristianos que cómo tiene que ser, pero eso es una interpretación posterior. Ok, veamos el entramado social. Entonces, como en toda sociedad hay una estratificación, estrato superior, está la familia imperial, la nobleza, la aristocracia y así. Bueno, y en el estrato inferior estaban los campesinos. Pablo, entonces, que era tejedor, hacía parte de este grupo de la clase inferior. No era esclavo porque era ciudadano romano. Bueno, el tema del patronajo, que vamos a ver en la carta a Filemón, creo que es el más breve del Nuevo Testamento, donde se ve que Onésimo huye de su patrón, pero Pablo le dice, no, andate otra vez, él es tu patrón, y a Onésimo le dice, bueno, recibile a este esclavo y así. Entonces,
La pregunta es, ¿Pablo estaba a favor de la esclavitud? Ciertamente no es un problema eh, de nuestra época. No era un problema, digamos, de esa época, pero mejor dicho, porque la esclavitud era común. Ahí vemos la pirámide social de Roma, el César, los senadores y así. Bueno, esto no, ya en los materiales que voy mandando ustedes lo van a ver mejor. Ok, son 19:46. Yo quiero hacer una pausa con ustedes, si están de acuerdo, 10 minutos y avanzamos. Buenas noches nuevamente, nos vamos conectando. Son 19:55. Vamos a nuestro siguiente bloque. En esta parte, ¿se me escucha bien? Por favor, si me pueden dar el retorno. Sí, Sí, padre. perfecto. Ay, disculpe. Sí, Sí, gracias. súper bien. La, Gracias. Súper la, bien se costu- escucha. la No sé, costumbre, disculpe. muy bien. Espero que alguno no se haya dormido o haya cenado ya y después te atacó el sueño. Ok. Bueno, nos faltaban algunas personas para nuestra presentación. Si pueden, si alguno o alguien todavía no se presentó, por favor, si puede decir su nombre. Bueno, dejo de compartir esta pantalla si vemos si alguien quiere prender su cámara y que veamos el bello rostro. Muéstrame tu rostro, Señor, le vamos a decir, o señora. Si alguien quiere decir su nombre, de dónde es, en qué trabaja, qué actividad desempeña. Facundo, adelante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Facundo Medina, soy de Fernando de la Mora. Me estoy integrando hoy. Soy vendedor y aparte estoy en la escuela para ser diácono permanente en la Arquidiócesis de Asunción y por eso me uní a este grupo para aprender un poquito más sobre las cartas paulinas. Muy bien, vendedor como Pablo también. También. Entonces, conjuga todo, ¿eh? Así es. Gracias. Y Muchas diácono, gracias. por supuesto. Te deseamos una buena preparación para este servicio eclesial. Muchas gracias. ¿Otra persona? Elsa, te escuchamos. Tu micrófono, si puedes. Si puedes encender tu micrófono. O a otra persona también. Bueno, después nos iremos conociendo por el camino. Ok. Gracias por la presentación de Facundo, nuestro futuro diácono, entonces de la arquidiócesis y otras personas precedentes. Como ya dijimos, la comunidad, el plural siempre da problemas. De eso, cualquier grupo, cualquier sociedad tiene que organizarse. Eso es antropológicamente casi un hecho. Y la primitiva comunidad cristiana existía esa distinción de que algunos procedían de la clase alta, rica, y otros de la clase pobre, tal como vemos detallado aquí en Primera de Corintios. Nuestro diácono Facundo, si nos puede leer el versículo 20, ya que vas a estar en el servicio del altar y de la palabra. Todavía no soy diácono, estoy en la escuela.
en la escuela. Bueno, mejor. Sí, sí. Versículo 20. ¿Usted quiere que lea esto? Está Sí, aquí. sí, por favor. Sí. Comunidades cristianas y problemas sociales arraigados. Abusos en las celebraciones eucarísticas. Y ya que Versículo 20. Versículo 20, por favor. perdón. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor. 21 también. Porque uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Ok, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se pone ebrio. Vean ustedes el contraste, como de las distinciones sociales que existía. Entonces, Eucaristía, que viene de la palabra Eucaristó, que es acción de gracias, era por excelencia el culto cristiano que marcaba la referencia al misterio pascual y era un mandato propiamente del maestro. La primera frase eucarística la tenemos justamente en las cartas paulinas, después vienen los evangelios, y de cómo se celebraba la cena del Señor. Si bien en el término griego no dice cena del Señor, pero sí eso se da a entender después en las traducciones, que se refiere a la Eucaristía celebrada por Cristo. Entonces, aquí Pablo se enoja. En la próxima sesión yo les pediré a que lean la primera carta a los tesalonicenses. Ese va a ser nuestro elemento de trabajo. Entonces, en la próxima sesión, espero y confío en ustedes que van a leer los 5 capitulitos de la primera carta a los tesalonicenses y van a ver cuántas veces Pablo cita Jesús, Señor, refiriéndose a Cristo, porque nuestro curso es de Cristología Paulina, y después la palabra imitar, imiten, imítenme a mí, imiten a Cristo, imítenos a nosotros. En este caso, cuando hay conflicto, Pablo nunca pide que se le imita, sino que apunta a la doctrina y a las virtudes. Entonces, hay un diplomado que se va a ofrecer acá en el ISEF que se llama Resolución de Conflicto, habilidades para resolver conflictos. Y una de las habilidades paulinas es, cuando hay conflicto comunitario, no ponerse en el centro, yo digo esto o yo opino esto, sino que apunta a las virtudes, o por ejemplo al amor, o por ejemplo, ¿qué es lo que nos une realmente? Uno que vive en una sociedad plural tiene que tener principios y valores fundamentales para esa unidad. Y Pablo prácticamente apunta a eso. Les propongo que hagamos un pequeño debate después como, digamos, 20 y 20, para que ustedes tengan también tiempo para ahondar y preguntar y aportar, ¿verdad? Todo junto. Entonces, Pablo era un predicador contracorriente. Se gana su sustento con trabajo. Ya habíamos dicho que era vendedor. Y en primera carta a los tesalonicenses ustedes van a ver. Porque algunos cristianos entendieron mal la parusía, o sea, la segunda venida de Jesús. Estaban con la cervecita, con el vinito, y bueno, todo el mundo ya está salvado, y que vivamos así nomás, porque ya estamos todos salvados, y Jesús va a venir y va a reconciliar a todos. Pero después viene la segunda carta a los tesalonicenses y corrige también esa comprensión errada de lo que sería la venida del Señor. Dice en una voz femenina, por favor, para 1 Tesalonicenses 2:9. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajamos día y noche para no serles una carga. Bueno, ustedes saben que el ministerio profético terminó más o menos en la época de Pastor de Hermas, un escritor cristiano primitivo. Hoy en día uno es profeta por el bautismo, sacerdote, profeta y rey. Pero después, como ministerio, desapareció como ministerio. No existen más profetas
o que llevan ese nombre al menos en el ámbito católico. En otras denominaciones sí existe profeta tal y tal. Uno es profeta hoy en día por el bautismo, pero como ministerio, una vez más digo, no hay más. ¿Y quién era el falso profeta en la época de Pablo? Falso profeta era aquel que trabajaba para la palabra y pedía dinero, o sea, abusaba de su ministerio. Por eso la iglesia después prohibía algunas cuestiones, la llamada simonía, vender los sacramentos, posteriormente, ¿verdad? Pero ya existían los falsos profetas en la época de Pablo y eran considerados aquellos que abusaban de su ministerio profético pidiendo altísimas limosnas o contribuciones, etc. Y Pablo, para no caer, si bien él lo dice, que por su ministerio, por su autoridad apostólica, podía ser carga para ellos. Pero él, sin embargo, trabaja con lo que él hacía, con su profesión. Y de ahí que dice, para no serles una carga. Por eso él dice, el que no trabaja no sea digno de comer. O sea que hay que trabajar para comer. En 1 Corintios 1:9 cita el Deuteronomio, porque mi tesis de maestría fue un poco de cómo Pablo cita la escritura, y en eso, en cada carta él lo va citando, sea la Torah o el Nevi'im, la ley y los profetas, y el Ketubim también, los escritos, los salmos y cánticos, lo cita abundantemente Pablo, era un conocedor de la escritura. Bueno, ahí vemos ahora Hechos 18:2-4. Otra voz femenina, por favor. Todos los sábados, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en la sinagoga, ¿cómo puede ser que un judío vaya a predicar en la sinagoga para decir que Cristo o Jesús es el Mesías? Claro que se iba a buscar problemas. Y la sinagoga, que según históricamente nace ya en el cuarto, quinto siglo antes de Cristo, era el lugar donde se decidían las cuestiones legales, civiles, era el lugar religioso donde se impartían las enseñanzas, etcétera. Era prácticamente muy importante. Synagogein en griego, sin, con la reunión, que es diferente de eclesía, de ahí viene la palabra iglesia. En la iglesia uno viene convocado, ¿por quién? Por Dios. En la sinagoga nos reunimos, entonces pareciera un énfasis más humano. Tenemos la necesidad de tomar decisiones, nos reunimos. Jesús también frecuentaba la sinagoga, iba constantemente y enseñaba en la sinagoga. En esa época no existía, como ya dijimos, las parroquias, los vicariatos, entonces era el lugar más apropiado para estar predicando. Acá dice a los judíos como a los paganos. Si bien en la tradición se conoce a Pablo como apóstol de los gentiles, se refiere a los paganos. Acá entonces vemos que no solamente predicaba a los paganos, sino también a los judíos, también a los judíos. Entonces de ahí el universalismo paulino. Entre el sincretismo y el individualismo. El sincretismo no es solamente una cuestión actual, gente que hace de toda cosa de ritos, va aquí, va allá, hace esta profesión de fe en otro lugar. Entonces, eso es el sincretismo, una licuadora de espíritu y de inspiraciones. Creo que el Papa Francisco ya decía, un poco utilizando esa imagen, que el cristiano no sea una licuadora, refiriéndose al sincretismo, ¿verdad?
sino que tiene que vivir la fe auténtica. No hay necesidad de ir a frecuentar otros tipos de actividades religiosas, sino que nosotros tenemos todo. Bueno, ahí está el espíritu helenista, la uniformación social y cultural, la ecumene, como habíamos dicho, no hay judío ni griego, el cosmopolismo, ciudadanos del mundo, esto también Pablo lo alude, y el individualismo, ciudadano de ninguna parte. Después dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo también retoma un poco de su cultura, de la filosofía que se respiraba. No es que copió o hizo un plagio, sino que así se hablaba en esa época. Si ustedes analizan Hechos 17, creo que era Hechos 17, sí, Pablo en Atenas, en el Areópago, hace un discurso bellísimo a los griegos, porque era su público, entonces se adapta a ellos. Viene la cuestión del asociacionismo. Si vos sos extranjero, por ejemplo, si sos paraguayo y te vas a España, querés reunirte con tus compatriotas. Entonces es algo común que quieras que busques a tus semejantes. Y ahí viene el surgimiento de las comunidades cristianas que se reunían en las casas, leían las cartas de Pablo también en las casas, y eso era el valor de algo escrito. Pilatos tenía razón, lo escrito, escrito está. La pregunta es, ¿por qué se escribieron las cartas o para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para que en el siglo XXI estemos estudiando actualización bíblica? Pareciera que no todavía en ese sentido. Es que había una limitación de que Pablo visite Antioquía o, por ejemplo, Éfeso o, por ejemplo, Tesalónica. Había un impedimento. En Tesalonicense dice, y Satanás me lo impidió. ¿A quién se refiere a este Satanás? Vamos a ver posteriormente un poco de estos misteriosos textos. O a los romanos. Si bien la tradición dice, hay una bellísima basílica en Roma donde se dice fue Pablo degollado, prácticamente eso mantiene la tradición. Sí murió fuera de la ciudad città de Roma. Entonces, como Pedro también, que fue crucificado de cabeza para abajo. Ahora, entonces, el primer motivo por que se escribe la carta es por limitación física, en el sentido de no poder irse, o geográfica, mejor dicho. La segunda es porque estaba Pablo en prisión, las famosas cartas del cautiverio, por una situación difícil. Ahí viene la semejanza un poco en algunas partes con la filosofía estoica. Los valores de alta humanidad y sabiduría y serán acogidos naturalmente en el cristianismo. Una persona, si nos puede leer, Filipenses 4:8. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Gracias. Él fue cuestionado en su apostolado. Dicen que hay una espina en mi carne, cuando él dice eso, es porque fue cuestionado su apostolicidad. Podría referirse a eso. Aunque él se autodenomina apóstol, casi como un hijo abortivo, o sea, que fue fruto de un aborto, destacando la dificultad que tenía para ser aceptado por algunos, ya que él perseguía a la iglesia, era un perseguidor. Entonces, ahí viene la cuestión de la religiosidad helenista, que ya dijimos, era una sociedad muy religiosa, respiraba de los dioses. Si había una tormenta, le rezaba a un dios tal, al dios del mar. Había un contexto de astrología, de magia. Le criticaba a los charlatanes magos. Había un contexto de poderes mistéricos y fuerzas demoníacas.
si bien no dice en sus cartas que él expulsó demonios, pero sí en Hechos resalta más ese poder taumatúrgico de Pablo, damos a comprender que sí tenía eso de hacer milagros. Después vamos posteriormente a ver cómo en los prodigios se daba eso. Un Pablo que en sus cartas no se describe tanto como taumatúrgico, sino en hechos. Estaba la crisis de la religión tradicional, aspectos mitológicos y cívicos. Lucrecio dice, la religión lleva a muchos al delito. Hay un pensador moderno que dice que la religión es el opio del pueblo. Por otro lado, había la espiritualización, Séneca contra todo ritualismo. Dios está cerca de ti, está contigo, está dentro de ti. Esto lo resalta en Hechos, en su discurso en Atenas. Después la práctica privada de la religión, la eclesía, la Eucaristía que se celebraba en las casas. Bueno, ya podemos concluir entonces, y con esto cerramos este bloque, que para comprender a Pablo hay que situarlo en el trasfondo tanto judío como pagano de su tiempo. Entonces, ese es el contexto, en este terreno vamos a movernos y ahora espero también la pregunta, si ustedes tienen, para profundizar juntos. Si ustedes ya tienen también ideas, adelante, pueden opinar. Buenas tardes, profesor, compañeros. No sé si se me escucha. Sí, sí. Adelante. Mi nombre es Blas. Una consulta, una apreciación y una consulta en relación a la formación filosófica que tuvo Pablo y su influencia en el desarrollo de la iglesia en esa línea. Porque hasta antes de él, los apóstoles, eh, en cuanto a formación, no sé si estoy en lo correcto, no todos sabían, por ejemplo, leer y escribir, ¿verdad? Creo que uno o dos, por la cultura, ¿verdad? Por su raíz, ¿verdad? De judío, pescadores en una colonia abandonada, pero sin embargo Pablo, por toda la formación que tuvo, eh, fue discípulo de uno de los más grandes filósofos judíos, Gamaliel creo que se llamaba. O sea, toda su bagaje de formación filosófica volcado a la interpretación cristológica, por llamarle así, la influencia que eso tuvo y la apertura que tuvo a la visión de iglesia que tuvo, ¿verdad? Y todo lo que eso creó, ese conflicto que creó con los discípulos. eh, ¿Cómo eso fue eh, cómo eso fue procesándose históricamente en el desarrollo en el surgimiento de la iglesia? Porque había por un lado una no aceptación, primero porque era perseguidor de los cristianos, segundo porque venía de una tradición no de las comunidades originarias, y cómo eso se fue amalgamando dentro del desarrollo de la iglesia, de la cristología. Porque escuché que hubo, o sea, alguna vez escuché que hubo cristología juanina, cristología paulina, cristología. O sea, cómo eso se fue macizando, por llamarle de alguna forma, en el desarrollo de la... No sé si ya se habló de eso en otro momento, yo estoy entrando hoy recién. Lo que estoy escuchando me parece algo impactante, algo novedosísimo, y me despierta mucha curiosidad eso en concreto. Muy bien, muchísimas gracias por tu aporte. Hay un paraguayo que defendió su tesis doctoral y un poco
resalta sobre la figura de Pablo como filósofo. Después, yo creo que tu pregunta es muy pertinente porque estás en el ámbito de la filosofía y no me extraña porque como doy introducción al Antiguo Testamento aquí en el ICEF, también algunos ya me preguntaron esa relación de Pablo con la filosofía estoica, que es muy interesante. Al respecto, hay varias posturas. Siempre es importante tener varias interpretaciones y no quedarse solamente con una. Creo que Wittgenstein, un filósofo de la filosofía del lenguaje, decía que la persona que tiene poco argumento acude a la violencia. Entonces, cuando más tenés riqueza en tus argumentos y fundamentas, menos posibilidad de acudir a la violencia o a un tipo de conflicto. En ese sentido, te puedo decir que sí hubo en su ambiente un pensamiento filosófico que se respiraba. Y como él es de la cultura helenística, entonces prácticamente habrá escuchado. Lo que él habrá hecho es lo siguiente, retoma esa frase y lo aplica a su experiencia, porque lo que aquí vale es su experiencia del resucitado. Y esa frase lo adapta a lo que es su vivencia entonces de Cristo, cristológica. Se habla así de cristología juanina, de cristología mateana, lucana, porque cada evangelista presenta su vivencia, su testimonio sobre Jesús. Pero hay algo que no cambia, hay algo esencial, algo fundamental. Por eso existen evangelios canónicos o escritos canónicos y apócrifos. ¿Por qué el evangelio de Judas no se acepta en el canon católico o inclusive ortodoxo, protestante, lo que sea? ¿Por qué el evangelio de Magdalena o el propio de Jesús, aquellos que surgieron en el siglo cuarto, quinto? Y todo eso porque les faltó algo esencial, que es el misterio pascual. Entonces, uno vive su experiencia, se enriquece y lo va complementando también con la vivencia comunitaria, lo cual significa que en algún momento Pablo dice que yo no soy buen orador, yo tengo dificultades para hablar, pero Pedro en la segunda carta dice, lean los escritos de nuestro hermano Pablo, en la segunda carta a Pedro, aunque sea un poco difícil de comprenderlo, pero lean, porque él tiene lo fundamental de nuestra fe, de nuestra tradición en sus palabras. Entonces, cada persona está prácticamente imbuido en su contexto y eso lo asimila a su vivencia, a su experiencia. Que sí hay tantísimos elementos filosóficos en los escritos paulinos, sí los están. Ahora eso ya nos compete a nosotros que estamos estudiando ir y llevar adelante, pero respetando la intentio autoris, la intención del autor, no tergiversando a un gusto personal, porque lo que hay que respetar cuando se lee un texto es la intención del autor, pero eso no es fácil de descubrir. ¿Qué Pablo habrá querido decir en este texto? Hay que manejar el contexto y un poco ir asimilando nuestra lectura e interpretación. Eso es lo que queremos con este curso también, incentivar el acercamiento, la proximidad a los textos y dar algunas técnicas de interpretación. Bueno, después yo te puedo pasar esa bibliografía para ver Pablo como filósofo. También existe. Gracias por tu pregunta, Blas. Gracias, profe, gracias. Gracias. ¿Otra Yo persona? tengo una consultita. Sí. Acá usted dijo que Pablo hacía milagros. Eso no me quedó claro un poco ahí. ¿Cómo es que se decía que Pablo hacía milagros? Porque supuestamente Bueno. los milagros lo hace el Señor, ¿verdad? Ok, muy buena tu pregunta. Bueno, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, el personaje principal del capítulo 1 al 12 es Pedro.
Después del capítulo 13 al capítulo 24, el personaje principal en la narración, como narración estamos diciendo, no por el motivo teológico, es Pablo. Y la pregunta es, ¿por qué de repente Pedro desaparece de la narración? Porque de él no se habla en los siguientes capítulos. Una respuesta podría ser, Pedro habla como autoridad de la comunidad y como si fuera que dice, yo soy la autoridad, he dado mi discurso y bueno, lo que tuve que decir lo dije. Bueno, después entramos ya en el capítulo 13 y está las obras taumatúrgicas, o mejor dicho, de sanación, de cura, de prodigios en el templo. Pablo va realizando algunos milagros en la narración. Obviamente que el que ejecuta el milagro es Dios a través de Pablo. De eso, en ese debate teológico, pero no entramos. Pero sí, en la narración nos referimos. En nombre de Jesús te digo, levántate. No tengo oro ni plata, lo único que tengo es a Jesús, al Señor, le dice. Y se realiza el milagro. Pero en las cartas paulinas, mejor dicho, protopaulinas y deuteropaulinas, no dice ninguna parte que él haya hecho milagros, excepto un versículo que vamos a ver posteriormente. Nos referimos a lo escrito, pero siempre, obviamente, en eso concordamos, que Dios es el que opera, que obra los milagros a través de sus seguidores. Gracias por tu pregunta. Otro aporte, comentario, pueden hacerlo. Quiero hacer un comentario para que me aclares, por favor, si es que estoy en el camino de interpretación correcto o voy por otro lado, ¿verdad? Pablo en realidad no provenía del paganismo, provenía de los hebreos, ¿no? Provenía podríamos decir, o sea, de los fariseos, ¿no? Formaba más parte. Él tenía conocimientos de las Sagradas Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, etcétera. Entonces se podría decir que Pablo lo que pudo hacer es realmente, no sé, insertarse, interpretar, asumir exactamente lo que podían estar viviendo, pasando o sintiendo los paganos en relación a, a este nuevo surgir, de manera que su experiencia de vida le llevó a hacer posible de convertirle a los paganos. Muy bien, gracias. Tu pregunta es bastante interesante, no fácil de responder. Sí, Pablo, un hebreo, fariseo, en cuanto a su origen, pero de la diáspora, es decir, estaba más en un contexto de paganos. Porque existían judíos en Alejandría, en Egipto, en Arabia, en Roma, por todas partes, como hoy en día en Nueva York, en Argentina, y etcétera. Entonces, ahí ya tenemos que entrar en un ámbito ya del semitismo como tal. Entonces, que sí el anuncio va a los paganos fue una total novedad. Por eso la oposición de algunos judeocristianos respecto a su misión a los paganos. No fue fácil para él. eh, por eso hubo el concilio de Jerusalén, el así llamado la Sí, Asamblea de Jerusalén, sí, sí. en donde prácticamente se resolvió el anuncio a los paganos. Fue la comunidad o esa asamblea lo que permitió la apertura hacia los paganos. No es porque Pedro sea judaizante, sino Ujú. también Pedro
fue el primero que realmente anunció a los paganos el Evangelio. Y eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Sí, Muy sí, bien. sí, realmente. Los hechos de primero al 14 van más hacia los judíos, ¿no? Y a partir del capítulo 15, creo, o 16, algo así, va más hacia los paganos. Exacto. Ujú. Tal cual. Gracias. Gracias. A usted, María. ¿Otra persona? Aporte, comentario, revolución, protesta, todo lo que Yo tengo quieran. otra consulta, si se me permite. ¿Sí? Es cierto que San Pablo, tenía en las comunidades mujeres que oficiaban de diaconisa o eso concretamente, ¿verdad? Que la visión de iglesia era mucho más aperturista, más revolucionaria, no tanto así como se nos presenta en otras cartas. Inclusive creo que hay no sé si en algún pasaje de Colosense que habla de que existían diaconisas y la participación femenina era más notoria que otras comunidades de otros apóstoles. Muy bien, gracias. Muy buena pregunta. Es una piedra del zapato para mucha gente, ¿verdad? Entonces, obviamente que el protagonismo de las mujeres en todo el Nuevo Testamento es preponderante. Pensemos en la figura de las mujeres que seguían a Jesús. No existe la palabra discípula como tal en los evangelios, pero sí dice, existían algunas o habían algunas mujeres que seguían a Jesús. En honor a hoy a la Virgen María, ¿verdad? Que celebramos la fiesta, sí, había mujeres. Ahora, en las cartas paulinas, cuando se refiere a las así llamadas recomendaciones domésticas, porque Pablo tiene tantísimas recomendaciones y exhortaciones domésticas, cuando dice, por ejemplo, mujeres, sométanse a sus maridos, es una traducción un poco errada, porque no quiere decir que la mujer tiene que estar debajo del marido. No, nada que ver. O cuando dice que el hombre es el jefe de la casa, no significa que tiene que comandar siempre. De lo contrario, es el que tiene que proteger a las mujeres, a la esposa, a sus hijos. Tiene una grandísima responsabilidad. A eso se refiere, como protector, como sostén en algunos casos. Hay figura de viudas, que si es joven tiene que volver a casarse porque puede provocar algunas cosas. Esos tipos de recomendaciones siempre están constantes. Pero las personas viudas, las que tienen más edad, sirvan a la iglesia y no sabemos en qué consistía propiamente ese servicio. De hecho, la palabra diáconos es servidor y diaconía se refiere al servicio. En Hechos aparecen que fueron nombrados 7 diáconos, un poco para la tarea de un poco las cuestiones prácticas. Una sola vez aparece la palabra diaconisa en el Nuevo Testamento. Una sola vez aparece la palabra diaconisa. De ahí que posteriormente el pontífice actual pide a los historiadores y teólogos analizar justamente esa parte para ir reviendo algunas cuestiones, pero no es un tema muy fácil. Entonces, sí aparece una vez lexicalmente dicha palabra diaconisa, pero nadie puede negar que el protagonismo femenino en el Nuevo Testamento fue relevante y eso creo que hay que destacar siempre en nuestra lectura actual. Muchas de las acciones, por ejemplo, pensemos en Lidia, que aquí sí habíamos citado, en su fe, en su solidaridad y demás cosas, ¿verdad? Cita a María en el cenáculo en Pentecostés, en el caso de los hechos.
Y en Pablo aparecen tantas mujeres como colaboradoras, tal cual como fueron las del maestro. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Mi consulta es, no entendí muy bien sobre que las cartas se escribieron mayormente en cautiverio. Ujú. Quería ver Ok. si se podía profundizar un poquito en eso. Bueno, existen cartas que fueron escritas durante el cautiverio. Como sabemos, históricamente, Pablo estaba preso en la cárcel. Entonces, como tenía poca probabilidad de salir y de visitar a las iglesias fundadas por él y a las no fundadas, porque los nombres en las cartas que son de lugares entre las cuales, por ejemplo, Roma, la carta a los romanos fue escrita por Pablo, pero la iglesia de Roma no fue fundada por él, sino por alguien que fue precedentemente. Y más adelante, sin apurarnos, vamos a ver cuáles son las cartas de cautiverio, porque tienen un lenguaje, un estilo particular y lo dirá que las cadenas no permitieron a él visitarles. Eso sí. Y tiene si vos pones en una columna Efesios y Colosenses, vas a ver que tienen elementos muy comunes, lexicales y teológicos. Un trabajo arduo, fatigoso, pero si lo haces vas a darte cuenta la total diferencia que tiene. Pero ahí hay que ver también por lógica, por qué se escribe una carta. Y justamente por la imposibilidad de visitar y porque también existió un gran deseo de estar con ellos y algún motivo, algo pasó y impidió que no se pueda realizar tal visita pastoral. Perfecto, gracias. ¿Ok? Muchas veces yo creo que esta cuestión de las cartas paulinas es poco explicada. Muchas veces se habla más del Evangelio y cuando se trata de Pablo, que es más argumentativo que narrativo, eh, decía un amigo sacerdote, ¿verdad? Que a veces es difícil predicar sobre Pablo y se hablamos del Evangelio, de algunas cuestiones y se termina con la Virgen María, ¿verdad? Pero cuando toca un poco Pablo, como que se pasa, ya que eso exige un poco de preparación, de competencia y y de profundización. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Tengan por favor la libertad. Una cosa que se suele mencionar también es un poco el Pablo, sus discípulos, los que escribieron con él la carta, o yo ya escuché de todo. Uno que decía que era analfabeto, que nunca escribió nada, y así, muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué podés decir un poco en cuanto a que detrás de Pablo, que es un escritor, ¿verdad? Bastante abarcativo, ¿verdad? Escribió bastante? Escribe sus discípulos, así como dicen algunos que el Evangelio de Juan no es solamente Juan el que escribe, sino es una comunidad, ¿verdad? ¿Qué de cierto o qué aporte se podría hablar de Pablo? Detrás de Pablo, ¿quiénes están? Ok, muchas gracias. Bueno, ahí el status questionis se le llama hoy en día a eso, ¿verdad? ¿Qué autores están discutiendo sobre tal? Nosotros, por principio, mantenemos que todas las cartas son de autoría paulina, de autoría. Lo que sí hay que diferenciar entre autor y redactor. El autor es el que va escribiendo tal cual. El redactor es el que lo pone por escrito. Y la redacción final de los textos del Nuevo Testamento no se sabe cuándo ocurrieron. El griego Nuevo Testamento de Nestor Aland, de la edición número 28, es una edición diplomática. Es una edición diplomática
de los cuales surgen nuestras Biblias de traducción moderna, por ejemplo, la latinoamericana y, y por ejemplo, también la Biblia de Jerusalén, que es una de las buenas traducciones. Entonces, ¿a qué le llamamos texto original? Prácticamente no existe un texto original como tal, porque los primeros escritos se perdieron. Fueron escritos en materiales sensibles como papiros, entonces en un clima húmedo el papiro se pierde prácticamente. No hace tanto tiempo, en el siglo pasado, en 1943, en Qumran se descubrieron muchos manuscritos y también en Nag Hammadi, que era como una sacristía y se encontraron diferentes manuscritos. Siempre recurrente a una historia que va un pastor, se le perdió la ovejita, de repente, curiosamente, descubre la cueva y ahí habían incontables, innumerables manuscritos. Hoy en día son estudiados todavía. Entonces, el manuscrito o la copia más antigua apenas tiene un versículo, que es la de San Juan, el P45. Del resto son traducciones, son copias. De ahí que la primera traducción fue hecha por San Jerónimo a la lengua vernácula vulgata, al latín. Y Jerónimo, nuestro buen traductor, conocía hebreo y griego y lo tradujo al latín, o sea que tenía una competencia. Pero algunas cosas del hebreo no conocía, entonces, como estaba en Belén, vivía él con algunas discípulas, según el escrito antiguo. Por ejemplo, luces tiene 3 letras en hebreo, así como cuernos. Por eso un autor de la época moderna pinta a Moisés con cuernos, con astas, porque la traducción de Jerónimo era un poco forzada y le puso cuernos. En verdad se refería a luces, que era más natural en ese contexto cuando está Moisés con las tablas en mano, que las luces irradiando sería natural. Pero este buen pintor puso cuernos a nuestro amado Moisés. Entonces, cuando hablamos de escritos y de redactores y de copistas, siempre es un tema diacrónico que se tiene que ir viendo a través de la historia. Entonces, el texto diplomático de Nestlé Aland, edición 28, es prácticamente realizado por especialistas que posibilitan una mejor traducción después a la lengua vernácula, como mandato del Concilio Vaticano II. Ahora, hay cartas auténticas. No se duda que Romanos y Corintios se han escrito por Pablo o Gálatas. Después, las llamadas así deuterocanónicas, lo que serían, como vos dijiste muy bien, Rubén Darío, son atribuidas ya a la escuela paulina. Algunos prefieren no mencionar la palabra escuela, porque Pablo no fundó ninguna escuela, sino tradición, la parádosis, que es más aplicable. Entonces, se puede hablar de una primera tradición, los propios escritos por Pablo, y la segunda tradición, ya estos escritos por sus seguidores, comunidades, tal cual como ocurre con el texto de Juan, que se dice que escribió la comunidad o la escuela juanina en los años 90, según el consenso de Raymond Brown, uno de los autores comentaristas. Entonces sí, hubo escritos propios de Pablo y otros de la tradición paulina. La carta a los hebreos, no obstante, es una de ellas. Muchos dicen que no es ni carta y tampoco a los hebreos, pero sí tiene un lenguaje cultico, litúrgico, presentando a un Jesús sacerdotal y como ofrenda al mismo tiempo. Pertenece a la tradición paulina. Pero esto, no se preocupe, vamos a ir aclarando con el tiempo. Otra pregunta, y vamos cerrando también. Eh, si se me permite, no puedo dejar de preguntar algo que siempre me intrigó y creo que es el momento de aclarar esto. La famosa caída del caballo. ¿Eso es una cuestión metafórica que se nos
presenta así para entender va ahí esta cuestión, o fue una experiencia profunda que no fue la caída del caballo, sino fue el encuentro con el resucitado que transformó toda la mente, el corazón, la experiencia de Pablo a Jesús, ¿verdad? Porque fue un encuentro directo con Jesús resucitado. Él no fue anunciado, no recibió el anuncio de ningún otro apóstol, ¿verdad? ¿Eso fue algo así literal o se puede interpretar como algo metafórico, profe? Ok, muchas gracias. Sabía que iba a surgir esa pregunta porque es muy respondida y cuestionada. En verdad, el texto del Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, no habla de caballo, ni de burro, ni de camello. Entonces, son los artistas que posteriormente en siglos han retratado de esa forma, que sí hubo caída, katabai, ¿no? En griego sí hubo, ¿verdad? Ahora, lo que sí vamos a destacar, por ejemplo, es la mediación eclesial. Pablo tuvo una visión de Jesús, se quedó ciego, como que los ojos con algo que le cubría, y después con Ananías, que dice que era un profeta, lo tocó y tuvo de nuevo, lo vio de nuevo. Pero fue una experiencia personal que nadie más escuchó la voz de Jesús. Entonces, pero en Hechos hay 3 relatos de la conversión de Pablo, no solamente un relato. Prácticamente no se puede hablar de conversión, porque Pablo era fiel judío. Ahora, la discusión es, ¿él tenía potestad para perseguir y matar cristianos? De ninguna manera no. Sí podía perseguir, pero matar no. Ahora, cuando fue el martirio de Esteban, ahí sí él estaba mirando, dice el texto. Propiamente, el sumo sacerdote era la autoridad máxima junto al Sanedrín que podría dar una carta a una persona a ejecutar o a perseguir herejes, prácticamente. Ahora, este Sanedrín y este sumo sacerdote tenía solamente jurisdicción en Jerusalén, no tenía jurisdicción en Damasco, porque la caída de Pablo fue en Damasco, camino a Damasco, mejor dicho. Y ahí toda la mediación eclesial por parte de Ananías. Esta es la distinción que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué en Gálatas 1:12 dice Pablo, apóstol por revelación? Parece que fue todo personal, que yo experimento a Cristo y eso nomás. Sin embargo, en Hechos hay mediación eclesial. Es un hombre que lo bautiza y lo permite otra vez la visión a través de un milagro. Sí podemos ver que hace parte de una intención de Lucas, intención lucana. Primero lo pinta Pablo, lo pone como intrigador, como perseguidor, como una persona totalmente en contra de la fe. Y después cambia totalmente. Alguien convertido, vamos a decirlo así, de la metanoia. Metanoia en griego significa conversión y epistrefo significa arrepentimiento. En el caso de Pablo, él era un fiel celoso, pero ¿qué de verdad tiene esta leyenda? Vamos a responderlo esto más adelante. Entonces, sí es una experiencia del resucitado con una mediación eclesial, que hubo una caída, puede ser obvia si es que se iba a caballo, como aunque en aquella época caballo tenía solamente los ricos y famosos. En el caso de Jesús, eso es una cuestión analógica. Él se va encima de un burrito, de un asno, porque la gente de condición baja podría lo máximo tener eso. Entonces, más o menos vamos a ir viendo también esa parte de su conversión o vocación. Vamos a distinguir más adelante. Una última contribución, si alguien tiene. Ok,
¿Qué les parece? Si ustedes tienen alguna opinión, cambiamos de metodología, quieren ver más texto, opinen por favor. Acá dice Cristian que su micrófono tiene una dificultad, dice, perdón por tener que decir micrófono, está con problemas. Se conoce de la postura que pudo tener Pablo sobre la necesidad de que un pagano converso primero debía judaizarse para luego ser cristiano. Tengo entendido fue un tema agrietante en la iglesia primitiva. Sí, en Gálatas 2:15 al 21, te recomiendo leer ese versículo, se llama la disputa antioquena, inclusive podés comenzar a leer desde el capítulo 2 y vas a ver que existían judaizantes que exigían la circuncisión, es decir, cortar el prepucio a los paganos. La circuncisión, eso ya viene del Antiguo Testamento, no era solamente una práctica judía, sino ya era una práctica pagana. Entonces había algunos judaizantes que exigían a que los nuevos cristianos se circunciden, pero eso ya no era más un mandato, una exigencia tal cual como se podría hacer. Sí, tenés razón y muy interesante tu pregunta. Y la postura de Pablo fue, no hace falta más eso. ¿Para qué? Si Jesús murió por nosotros, eso es lo que importa. Lean también la carta magna sobre la resurrección, 1 Corintios 15. No existe una mejor redacción sobre la esperanza cristiana, la fe cristiana en la resurrección, que el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, ¿para qué circuncidarse si lo que importa es eso? Si Cristo no resucitara, vana sería nuestra fe. Genial. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Nos quedamos por aquí. ¿Quieren más? El próximo jueves nos vemos otra vez entonces. Muchas gracias. Muy interesante el planteamiento y también la metodología creo que nos fuerza tanto. Poco a poco vamos a ir interviniendo y recordando algunas cosas y conociendo otras que son totalmente nuevas también. Gracias. A usted también, Rubén. De mi Te puedo- parte, muchísimas gracias. Gracias a usted también, María Cida. Sí, una buena sugerencia de Cristian es que pueden consultar por WhatsApp. Ahí también es un medio. Si Pablo vivía en nuestra época, iba a estar contento porque había esa posibilidad. Ok, entonces viene nuestra tarea pequeña. Si por favor para el próximo encuentro pueden leer el capítulo, bueno, de 1 al 5, 5 capitulitos de primera carta a los tesalonicenses. La idea es ir entonces recorriendo las cartas. Hoy fue nada más una introducción general, una presentación de cómo es, ¿verdad? Y nuestra herramienta principal van a ser los textos. Y espero que les ayude también a comprender en este sentido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre cuestiones prácticas? ¿Quieren hacer? Recuerden que al final de este curso se expide un certificado por parte del ISEF. Les prometo que vamos a tener invitados internacionales en nuestro encuentro. Entonces, sobre la carta Paulina siempre. Tengo compañeros que por ahí también se especializaron y vamos a escucharles. Aunque sean extranjeros, vamos a intentar entenderlos a nuestro lenguaje. Tema práctico. Ok. Nos vemos entonces en el próximo jueves. Sí, El el próximo jueves. Sí. la misma Muchas hora. gracias. Muy Muchísimas interesante. gracias. Muchísimas Hasta gracias. mañana.
Hasta, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Nos vemos. Gracias y bendiciones también.